Hola chicos, buenos días. Vamos a continuar con lo que compete a su programa de estudios de la materia en psicología. Pero antes de continuar, vamos a recapitular un poco. Primero que nada, eh, vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo lo que estudia la psicología. Hay que recordar que la psicología es una ciencia, ya que se rige a través de un método científico. En sus inicios inicia con el psicoanálisis, después pasa por el conductismo, como se estuvo viendo en las sesiones anteriores, en los temas anteriores. Entonces la psicología de lo que le interesa estudiar o de lo que se encarga de estudiar es es comprender los procesos mentales que se llevan a cabo para que se dé la conducta en el ser humano. En sus inicios, la primera parte o la primera corriente que nace de manera formal para explicar este fenómeno de cómo es que se conduce el ser humano a través de la vida, pues viene siendo el psicoanálisis, ¿no? Y hay que recordar que el padre del psicoanálisis es Sigmund Freud. Y empieza hablando con una teoría que es la teoría topográfica, donde nos dice que la psique o la mente está estructurada en tres elementos, que viene siendo un nivel inconsciente, un nivel subconsciente o preconsciente y un nivel de conciencia. Entonces, hay que recordar que en el inconsciente está guardada toda la información que nosotros recibimos a partir de nuestra interacción con el medio, pero va a ser esa información que nosotros no procesemos de manera consciente. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, si nosotros estamos en determinado lugar, la información que nosotros vamos a recibir es muchísima. ¿Por qué? Porque en nuestro medio ambiente hay muchas cosas de las cuales nos estamos recibiendo constante información, pero esa información no toda va a ser necesaria o no toda va a ser importante en ese momento para lo que estemos haciendo. Pero esto no quiere decir que nuestro cerebro no pueda captar o no interprete esa información. Entonces esa información que no nos interesa en ese momento, pero que se analiza y se almacena, la vamos a localizar en el inconsciente, según lo que nos decía Freud. Después de viene un estrato subconsciente o preconsciente, que es como una línea delgada que separa entre entre lo que nosotros tenemos en la conciencia y entre lo que nosotros tenemos en el inconsciente, ¿no? Es como una línea delgada o un peldaño donde pasa la información de lo inconsciente a lo consciente, o de lo consciente se va hacia el inconsciente. Y en el estrato de la conciencia va a ser toda esa información de la que nosotros estemos al tanto. Es decir, por ejemplo, que yo esté pensando en que estoy en la clase de psicología, de que está un maestro hablando, de que están compañeros, están mis compañeros tomando la materia junto conmigo, estoy viendo una pantalla, esta pantalla está iluminada, etcétera. Toda esa información de la que nosotros estamos, de la que nosotros estamos al tanto, o de la que podemos analizar en ese momento, que podemos identificar, va a ser lo que se encuentra en el consciente o en la conciencia. Después de hacer esta descripción, recuerden que Freud nos hablaba de que existían tres instancias
que eran las que mediaban o interactuaban este movimiento de información, que era el ello, el superyo y el yo. Hay que recordar que el ello era donde se encuentran todas estas conductas instintivas, toda esta necesidad de suplir o de suplir o de cumplir con nuestras necesidades básicas, ¿no? Que igual todas están dirigidas hacia un punto de placer o de satisfacción, como por ejemplo el comer, el hacer del baño, el respirar, todo lo que tiene que ver con las cuestiones fisiológicas que me van a llevar a mi subsistencia se encuentran en el ello. Después viene la instancia del superyo. El superyo es donde se encuentran esas normas sociales, esos elementos que a mí me hacen detenerme porque yo tengo que funcionar como ser social en un medio ambiente. Y después tenemos el yo, que el yo es un mediador entre el ello y el superyo o el superego. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros estamos en un lugar, se van a activar estos elementos de nuestra psique, pero para no generar un grado de ansiedad, ya sea porque las demandas del exterior, del ambiente social, sean muy fuertes o las demandas de mis necesidades básicas sean muy fuertes, lo que va a hacer el yo va a ser mediar entre esas situaciones. Por ejemplo, si yo tengo hambre, pero estoy en una clase, en ese momento yo no puedo salir a comer. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una actividad y tengo que cumplir con esa actividad. Entonces la demanda social me dice que en ese momento yo no puedo ir a comer porque es el momento. Entonces lo que hace el yo es que le dice al ello, ¿sabes qué? Aguántate tantito, vamos a esperar que termine la clase y ya que termine la clase vamos a ir a comer. Entonces, a grandes rasgos esto viene siendo, ¿no? Después del psicoanálisis, pues viene lo que vendría siendo o sale como una antítesis o como una corriente o un punto de vista de estudio opuesto a lo que decía el psicoanálisis, nace lo que vendría siendo el conductismo. Empezando primero que nada, nace con la psicología experimental, con Wundt, donde se trata de recrear y observar y hacer científica o entender de manera científica la conducta humana. Entonces se inicia como después de la psicología experimental, aparece también la psicología clásica, el condicionamiento clásico por Pavlov de una manera accidental, donde se empieza a dar cuenta que si yo le doy ciertos estímulos a un perro, él va a tener respuestas determinadas y estas respuestas yo las puedo condicionar según elementos que yo vaya anexando a esa interacción. Entonces se va a centrar básicamente el conductismo en lo que vendría siendo un estímulo y una respuesta, que esta correlación de estímulo-respuesta puede ser mediada también por un reforzador o un refuerzo. Y a través de esta relación de estímulo, respuesta y refuerzos, yo voy a poder ver una conducta y esa conducta observada comienza a hacer que la psicología se vuelva experimental, se vuelva científica. Ok. Entonces, después de que salen estas dos corrientes, aparece otra tercera corriente,
que es la que vamos a abordar en este momento. La tercera corriente que nace posterior o como como un punto de vista diferente de la conducta humana es la psicología humanista. Y esta psicología se caracteriza principalmente en que se centra en la autorrealización de las personas, es decir, en el cumplimiento en el cumplimiento de las metas que nosotros nos proponemos a lo largo de la vida. Se centra en el desarrollo y en el crecimiento personal. Esta psicología aparece más o menos entre mitades del año 50 y a principios de los años 60 en Estados Unidos. Y como les mencionaba ahorita, nace como un tercer camino o una tercera fuerza en conjunto con el conductismo y el psicoanálisis. Y esta psicología es fundada o se le adjudica su origen a Maslow, a Buller y a May. Entonces, esta psicología ya más formal, ya concretamente llamada psicología humanista, exactamente nace en 1961 y más adelante se genera un organismo al cual se le llama la Asociación Humanista de la Psicología, la Asociación Americana Humanista de la Psicología, o AAPH por sus siglas en inglés, y hace hincapié en que esta psicología se centra o tiene una orientación holística, es decir, que va a ver al hombre como un todo. Va a ver la historia del sujeto, las características, las habilidades, el desarrollo, dónde vive, con quién se relaciona, cómo interactúa con su medio ambiente. A diferencia de, por ejemplo, del psicoanálisis, donde en el psicoanálisis lo que se estudiaba o lo que se veía era la parte de la historia de la persona. Y a partir de esta historia de los traumas, de los conflictos no resueltos, aparecían enfermedades o alteraciones mentales que resultaban en neurosis o psicosis. Y a diferencia también con el conductismo, que el conductismo se centraba más que nada en observar o en analizar la conducta del ser humano a través de su relación con el medio ambiente. Entonces una se centraba en la historia y otra se centraba en la relación entre la persona y su medio ambiente. Y llega la psicología humanista y comienza a tomar en cuenta todo. De la historia, cómo se relaciona, el desarrollo de la persona, las capacidades, las habilidades, etc. Entonces, también dimensiona esta psicología al ser humano como un individuo sensible al medio y que va a estar sometido a ciertos condicionantes, pero que sobre todas las cosas se va a ver como alguien que participa de forma activa en la construcción del conocimiento y la experiencia. Es decir, el ser humano va a ser transformador de su realidad a través de cómo interactúa, de cómo resuelve los problemas. Va a ir transformando su realidad. A diferencia de, por ejemplo, el conductismo, que también nos habla de la interacción con el medio ambiente, acá el conductismo nos habla más de que la interacción viene siendo, la conducta viene siendo la causa, es el causal de por qué se dé la conducta. Acá no, acá nos dice que el ser humano
va a ser el que le vaya dando forma a esa conducta a través de la relación que genere con el medio, de cómo lo vaya transformando. Entonces, a la psicología humanista no solo le va a interesar cómo es la persona en ese momento, sino las capacidades y hasta dónde puede llegar la persona. Entonces, hay que aclarar que la psicología humanista es una psicología de la salud y no de la enfermedad. Se centra en el bienestar, en el desarrollo normal, a diferencia del psicoanálisis, por ejemplo, que se centraba en la psicología, es una psicología de la enfermedad. ¿Por qué? Porque lo que estudiaba el psicoanálisis eran personas enfermas que ya tenían trastornos, que ya estaban en situaciones de neurosis o psicosis. Y a través de esta psicología intentaba explicar qué era lo que estaba pasando, y también a través de la misma, a través de estas explicaciones, buscaba la manera de ayudarlos. Entonces, a diferencia de la psicología humanista, se va a centrar en explicar cómo esta realidad de las personas le va a permitir buscar metas, buscar objetivos para un desarrollo normal. No se centra en casos clínicos, sino en personas sanas, pero que aunque se centra en personas sanas, estas personas pueden ser que estén insatisfechas con su vida, ¿no? Que no se sientan plenos, que se sientan como estancados, que sientan que no avanzan. Pretende ayudar entonces a las personas a llegar a una autorrealización, es decir, a una superación personal. Entonces, uno de los padres de esta psicología humanista, que viene siendo Maslow, pues se centraba en entender a la personalidad para describir y para explicar esas metas que las personas van buscando a lo largo de su vida. Entonces, la psicología humanista tiene como características que es subjetiva, es decir, se centra en la interpretación o la valoración que tiene el sujeto de la realidad, o su punto de vista o su interpretación de las diferentes situaciones que vivimos día a día. Por ejemplo, ¿a qué se refería con esta subjetividad? Si yo salgo a tomar un café con una amiga o un amigo, no va a ser el mismo valor que yo le tenga a esa situación o a ese evento a que uno de ustedes salga con uno de sus amigos o amigas a tomarse un café. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes y valoramos e interpretamos las situaciones de una manera individual a través de nuestras experiencias. Tiene un enfoque holístico, como les decía anteriormente. Ve al ser humano como un todo, estudia toda la relación de la persona, de su historia, de sus características y cómo éstas van a ir permitiendo una relación del sujeto con su medio ambiente. Se centra en observaciones naturales, es decir, ve a la persona y lo observa en un estado natural. No va a venir el psicólogo y va a estar dándole refuerzos, dándole castigos para ver cómo se modifica esa conducta. No, se va a centrar en observarlos en un medio natural. Es una psicología que se basa en la comprensión, trata de entender las circunstancias de la persona, las metas, por qué quiere esas metas, por qué no puede llegar a esas metas, qué es lo que le falta para llegar a esas metas. También se caracteriza por
por tomar en cuenta la autodeterminación y la libertad de la persona, así como la originalidad y la creatividad. También se centra en le es importante estudiar el crecimiento personal. ¿Por qué? Porque a través de que nosotros vamos cumpliendo nuestras metas o vamos avanzando, vamos a ir creciendo como personas y esto nos va a permitir avanzar a lo largo de nuestra vida en un desarrollo personal. Tiene valores en la ciencia, no busca dejar de ser una psicología que no sea científica, que no se encuentre dentro de las ciencias. ¿Por qué? Porque pretende tener valor. Se aplica esta psicología a problemas humanos, se centra en los propósitos, en las metas y en las causas futuras de las personas, y también tiene como característica que busca o entiende que la conciencia humana o las respuestas de estas conductas, el pensamiento humano, todo eso está relacionado con la biología del sujeto. Entonces, Maslow, o la teoría de Maslow, se va a centrar o se va a basar en algo que se le dice la persona autorrealizada. Es decir, los estudios que se llevan a cabo en la psicología humanista son para entender esta autorrealización, este estado utópico, es decir, este estado ideal al que la persona debe llegar para sentirse realizado. Bueno, Maslow fue un estadounidense que nació en Nueva York y murió en California. Y dentro de esta psicología humanista propone una teoría, esta teoría que hoy se le conoce como la jerarquía de necesidades de Maslow o la teoría sobre la motivación humana. En un momentito más les voy a explicar en qué se centraba esta teoría. La psicología o los psicólogos humanistas postulan que las personas tienen un intenso deseo de realizar completamente su potencial para alcanzar un nivel de autorrealización. Es decir, lo que nos dice básicamente es que el ser humano busca desarrollar todo su potencial y a través de desarrollar ese potencial es que va a poder lograr llegar a una autorrealización. ¿Por qué? Porque si yo desarrollo mi potencial, voy a ser capaz de cumplir mis metas y mis objetivos. La teoría de la autorrealización nos dice que cada individuo va a poseer de forma innata habilidades, capacidades y potencialidades. Es decir, que desde que yo nazco, yo ya tengo en mi código genético prescrito que las habilidades, las capacidades y potenciales que yo voy a poder desarrollar a lo largo de mi vida ya están prescritas, ¿no? Desde el momento en el que yo nazco. El ser humano, al ir creciendo, va creando un self, es decir, un yo. Pero este yo no es como el yo que se veía en el psicoanálisis. Este yo es un poco más complejo. Este yo, este self, nos habla de todas estas características que yo me adjudico como un ser. Por ejemplo, el que yo diga,
yo soy tal persona, yo soy así, me gusta esto, me gusta lo otro, no me gusta eso, me interesa esto, me interesa aquello. Todas esas características que ustedes se adjudican, que ustedes se analizan, que ustedes se entienden, todas esas características va a ser a lo que se le conoce como el self. Pero a través de que nosotros vamos desarrollando este self, a medida de que nosotros vamos desarrollando nuestros potenciales y nuestras habilidades y nos vamos poniendo metas, vamos a ir construyendo también un self ideal. Es decir, ¿cómo es que a mí me gustaría ser? ¿Qué es lo que me gustaría tener? Y a esa idealización es a lo que se le llama el self ideal. Y también esta teoría nos habla de que es importante educar con afectos positivos incondicionales. Es decir, nos habla de la cuestión del afecto, de la cuestión de las relaciones sanas, la cuestión de solucionar los problemas de una manera positiva. Entonces, aquí tenemos, ahora sí, la famosa pirámide de las necesidades de Maslow. Esto es más bien un pilar fundamental o un pilar guía de lo que vendría siendo la psicología humanista. Y Maslow nos decía que hay que ver esta pirámide desde abajo hacia arriba. Y hay que verlo como un tipo de escalera. Es decir, que yo tengo que pasar primero por el escalón número 1 para después poder pasar al siguiente. Y que si yo no tengo el escalón anterior, pues el que sigue no se va a poder alcanzar. Entonces, en la parte más baja o en la base de la pirámide vamos a ver que nos habla de las necesidades fisiológicas. Y efectivamente, primero que nada, tenemos que estar bien de manera fisiológica. Tenemos que tener que nuestro cuerpo funcione de una manera adecuada para después hablar o decir que podemos tener otro tipo de necesidades o podemos cumplir otro tipo de necesidades. Entonces, dentro de la fisiología nos habla de, por ejemplo, aquí nos ejemplifica cuestiones de la respiración, la alimentación, el descanso, las relaciones sexuales. Entonces, todas estas necesidades biológicas y fisiológicas que como seres biológicos tenemos, tienen que estar completas, se podría decir, tienen que estar en un estado de homeostasis, es decir, en un estado equilibrado de armonía. Si mis órganos funcionan adecuadamente, si yo como lo que tengo que comer, si yo duermo lo suficiente, si yo tengo todo eso, si yo tengo todo eso, entonces voy a lograr un estado de homeostasis. Y ya cuando yo tenga ese estado de homeostasis o ese estado ideal fisiológico, entonces voy a pasar a la siguiente necesidad. Y la siguiente necesidad me habla de una necesidad de seguridad. Y esta seguridad se centra en seguridad física, seguridad, por ejemplo, de empleo, una seguridad en el de estar recibiendo educación en el caso de ustedes, de tener los recursos necesarios, de vivir con una moral
que me permita tener una seguridad dentro de la sociedad. Aquí también habla de la seguridad de tener una familia, de tener salud, de la propiedad privada, esos celulares que ustedes tienen, todos esos objetos que ustedes tienen, que ustedes poseen, forman parte de esta necesidad de seguridad. El hecho de que ustedes tengan casa, de que tengan cama donde dormir, de que tengan su familia, todo eso es lo que contempla las necesidades de seguridad. Entonces, cuando nosotros ya tenemos cubiertas esas necesidades, ahora sí vamos a pasar a la siguiente necesidad, que tiene que ver con la afiliación. Entonces, en esta necesidad de afiliación es donde yo hablo de las relaciones interpersonales con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de la escuela, con mis compañeros de trabajo, las relaciones amorosas, donde entra también la intimidad sexual con la pareja, todo eso. Si se fijan, acá nos habla de una intimidad sexual, a diferencia que en la fisiología nos hablaba de el sexo. En la fisiología nos habla del sexo como algo necesario para la reproducción. Acá nos habla más que nada el hecho de que dentro de esas relaciones amorosas se dé la parte de la sexualidad, se viva la sexualidad plena. Entonces, cuando se tiene todo eso de las necesidades de afiliación, entonces pasa a la siguiente necesidad, que ya viene siendo la necesidad del reconocimiento. Y este reconocimiento se va a dar por dos instancias. La primera es el reconocimiento propio, es decir, el autorreconocimiento, la confianza y el respeto que yo me tengo. Y después también va a estar el éxito, pero el éxito realmente las personas que lo van a estar midiendo van a ser personas terceras a nosotras. Nuestro éxito a lo mejor nosotros también lo podemos medir o valorar, pero también va a haber un reconocimiento que nos den los terceros acerca de estas superaciones o de que logremos hacer estas cosas. Ya que tenemos cubiertas esas necesidades de reconocimiento, ahora sí van a seguir las necesidades de la autorrealización. Y en esa autorrealización tenemos cuestiones de la moralidad, es decir, que yo me siento una persona moral, que pueda tener relaciones sociales o conductas sociales que me permitan desenvolverme de la manera más óptima, de ser una persona creativa, que tenga la capacidad de crear, de imaginar y de proponerme nuevas metas o de proponerme nuevas soluciones a los problemas que se me presentan, de ser espontáneo, que la falta de los prejuicios, la aceptación de la realidad o de los hechos y la resolución de los problemas. Cuando yo aquí cumplo una meta, yo en ese momento llego a un estado de autorrealización. Pero esa autorrealización siempre va a estar en movimiento. ¿Por qué? Porque si yo me pongo una meta, si yo me pongo un objetivo, ya que pase por los peldaños anteriores de las necesidades y llegue a ese peldaño de autorrealización, ¿qué va a pasar? Voy a cumplir ese objetivo, pero no me puedo quedar estancado ahí, sino que voy a generar una nueva meta o un nuevo objetivo, lo que me va a dar paso a seguir creciendo, a proponerme otra vez una nueva meta que yo tengo que ir cumpliendo. Entonces, el hecho de estarme poniendo metas continuamente
es a lo que Maslow se refería con esta motivación de vida para el desarrollo que nos lleve a la autorrealización. Ok. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí. Sus compañeros del otro grupo pues también llegaron hasta aquí, igual como es una sesión grabada, como no hay participaciones, se acorta, es más rápido que el tiempo de la información, la que se da la información. Es para que vayan a la par con sus compañeros del otro grupo. Vamos a parar aquí. Aparte de que ya les di bastante información. Entonces, para reforzar esta información, les voy a dejar una pequeña tarea. Esta tarea va a ser que busquen la pirámide de las necesidades de Maslow y describan con sus propias palabras en qué consiste esta pirámide de las necesidades y también que me expliquen a qué se refiere con cada uno de esos peldaños. Esta actividad se va a subir al Edmodo, se va a activar al Edmodo y ustedes la tendrán que enviar, la tendrán que subir. Van a tener hasta el viernes para subirla. Yo les diré más tarde o les haré llegar a saber con la maestra Refugio si ya que esté la actividad. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima sesión.